Biblias ahí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, para continuar con esta asignatura que empezamos la semana pasada. El domingo pasado, el primer día de la semana pasada, consideramos el tema tomando la cena indignamente y estuvimos viendo qué se debe hacer para no tomar la cena indignamente. Vimos ahí que se debe entender qué es la cena del Señor, qué es lo que representa solamente el cuerpo y el fruto de la vida, el pan. El pan representa el cuerpo del Señor, de tal manera que no debe de ser ministrado en pedacitos, sino tiene que ser el cuerpo, el pan completo, y se debe de partir, porque un pedacito representaría todo un cuerpo, y obviamente solamente Jesús tiene un cuerpo. Y así lo marca la Escritura. En estas cuestiones no entran aquellas las cuestiones escrupulosas en lo que es la cena del Señor. También vimos que se debe entender que es comer el pan y beber la copa indignamente. Vimos las obligaciones que impone el acto mismo. El acto mismo impone obligaciones, y comparábamos el acto de cuando van los chavos, los jóvenes que van a ver a la novia. Las obligaciones que ese acto impone pues es bañarse, arreglarse. Son obligaciones impuestas por el mismo acto. También la cena del Señor tiene obligaciones propias. Vimos que la cena se toma con la dignidad propia de la cena, no la dignidad personal, porque uno no es digno de participar de ella, sino la propia cena tiene la dignidad. También vimos que se debe entender qué es discernir el cuerpo del Señor. Concluimos ahí que discernir el cuerpo del Señor, entender qué es el cuerpo, entender que el cuerpo es la iglesia. Y vimos cómo ser parte, que el participar de la cena, de la ofrenda, nos hace partícipes o nos da la membresía del cuerpo de Jesucristo. Mencionaba la semana pasada que había 3 tipos de membresía. Me dice un hermano, creo que nada más hay 2, hermano, para que no mencione la otra. Y es que yo mencioné la segunda porque hay ideas así, hay ideas de hermanos que dicen que somos de la Iglesia de Cristo y pertenecemos a un cuerpo universal. Sí, en parte sí, pero si no se tiene la membresía local, no se puede tener la membresía universal, y mucho menos la membresía celestial. Y hoy vamos a ver, vamos a retomar un poquito lo que vimos la semana pasada para poder ver lo que es el versículo 16 de Efesios 4, pero vamos a leer desde el versículo 11, Efesios 4, versículo 11, y vamos a titular nuestra meditación la actividad propia de cada miembro. Eso es lo que vamos a ver hasta donde alcancemos. La actividad propia de cada miembro, que es lo que dice el versículo 16, que cada miembro tiene una actividad, o debe tener una actividad, o debe cumplir una actividad. Así como la salvación es individual, el cumplimiento es individual, la obediencia es individual, la cena es individual, la ofrenda es individual, también la actividad propia de cada uno es individual, y el juicio será individual. No vamos a ir a acompañar a esposa, de hermanos o de un familiar, sino estaremos presentes solos ante la presencia del que va a juzgar a vivos, al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el grupo denominacional, el grupo sectario, se menciona mucho 5 ministerios. Yo he mencionado que por costumbre lo dejamos la palabra ministerio por lo que sirve, pero realmente hay un solo ministerio que lo dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ese ministerio es el de Jesucristo. Según los sectarios denominacionales dicen que hay 5, aquí nos vemos 4 actividades propias para el ministerio, de acuerdo con el versículo 16. Pero por costumbre, Dios bendiga tu ministerio, o lo utilizamos en el sentido de Dios bendiga tu servicio para el ministerio de Jesús. Pero solamente 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Ellos, esa actividad fue al inicio o el establecimiento de la iglesia. Ya, en la actualidad, obviamente, no es necesario
ni apóstoles, ni profetas, porque ya está establecida la iglesia. A otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si fueran 5, en vez de la Y diría otros, de acuerdo al griego. Aquí entenderlo de acuerdo al griego, no de acuerdo a nuestro español, porque en nuestro español la Y sí nos da la idea de anexar otra actividad a lo que se está mencionando aquí. Pero en el original vienen pastores maestros, que es lo mismo. O sea, decir, un pastor tiene que ser apto para enseñar. No hay la cuestión de los maestros. Solamente hay evangelistas. En los evangelistas entran lo que son los predicadores y entran varias funciones ahí. Y en pastores y maestros es uno solo, es una sola actividad, de acuerdo al griego original, no de acuerdo a nuestra forma de hablar en el castellano de acá, de este lado del occidente. Dice ahí, el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, es lo que debemos hacer todos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Al fin de cuentas, Cristo es todo, ¿no? Porque la iglesia es su cuerpo. Dice la cabeza que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, vamos a enfocar este versículo 16, pero tenemos que leer el contexto para poder llegar a este versículo, de quien todo el cuerpo, es decir, ya discernimos la semana pasada que es el cuerpo, que es la iglesia, así que de quien toda la iglesia, bien concertada, bien armonizada, armoniosamente y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es lo que vamos a ver. Según la actividad propia de cada miembro, cuando se hace todo eso, entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento no lo damos nosotros. Por más que yo quiera estudiar el griego, hebreo, teología y todo lo que quiera, yo no voy a crecer por mí mismo, sino que es Dios quien da el crecimiento tanto individual, pero debe de ser a la par, es decir, debe de ser congregacional. Cuando uno habla con un sectario, dice, no, es que aquí obedecemos lo que dice la Biblia, que deben de ser apóstoles y profetas. Uno le da la cita de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y de ahí somos todos piedras vivas, incluido evangelistas y pastores. Esa actividad propia de algunas personas que Dios eligió como apóstoles y profetas fungieron, vuelvo a mencionar, para el inicio o el establecimiento de la iglesia, porque la iglesia se estableció bajo la profecía de los pastores, bajo la enseñanza de los apóstoles. Después del establecimiento quedan las actividades propias para el crecimiento, que son evangelistas y pastores maestros. Todo lo que conlleva el evangelista, todo lo que conlleva el pastorado, que es ancianos, que es y el establecimiento de diáconos también, obviamente, que eso lo hacen los ancianos y los obispos. Bueno, vamos a ver hoy la actividad propia de cada miembro. Sabemos que en cada familia, en cada sociedad, cada integrante o cada miembro debe hacer y debe tener una actividad propia. Todos debemos tener una actividad propia. Uno solo no puede hacer todo o no debe de hacer todas las funciones, porque se le cargaría el trabajo, porque se cansaría, porque se fastidiaría, porque renunciaría. Por eso vivimos en una sociedad, lo que desconocemos como la sociedad. Por eso vemos que en la sociedad, de acuerdo a la sabiduría de Dios, a uno les dio talentos naturales. Tenemos un soldador que se necesita, un abogado va a necesitar a un soldador en un determinado momento de su vida. Cada quien tiene una función específica por hacer dentro del orden natural que Dios dio. En la sociedad, en la familia, todos debemos hacer algo. ¿O qué acaso nosotros como padres a nuestros hijos no les damos una actividad propia por ser miembro de esa familia? Lo hacemos para que se sienta partícipe, se sienta obligado, se sienta también de que tiene que cooperar y se sienta que es parte de esa familia y se sienta que lo que vale las cosas. Por eso uno como padre, todos como padres les damos actividades a nuestros hijos. Y en el cuerpo de Cristo o en la iglesia es algo similar a esto. De acuerdo a lo que dice el versículo 15, que
crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es el versículo donde dice el cuerpo de Cristo, que es el versículo 12. La semana pasada pues discernimos, es decir, distinguimos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice, ya lo sabemos de hace mucho. Pues sí, ya lo sabemos de hace mucho, pero no lo practicamos, no lo llevamos a la ejecución, o no lo cristalizamos. Lo sabemos en teoría o en versículo, pero tenemos que practicarlo de la manera que está establecido en la palabra de Dios. ¿Qué debemos considerar? La pregunta. ¿Qué debemos considerar de la actividad propia de cada miembro? Es una actividad propia de cada uno. Cada uno debe tener una actividad en el cuerpo de Cristo. Y obviamente la analogía presentada aquí, cuando vemos el cuerpo, sin necesidad de ir a la primera carta de los Corintios, nos ubica en nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, cada uno de sus miembros tiene una actividad. Y de tal manera o de esta forma, como entendemos la analogía puesta por Dios en la carta a los Corintios, tenemos que llevarlo a la práctica dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero para que seamos miembros, debemos considerar primeramente que para tener una actividad debemos de tener la membresía. Tenemos que tener la membresía. Concluimos la semana pasada que la membresía es por la comunión, por las ofrendas, por las reuniones. Si consideramos el acto de la comunión el acto más importante, entonces tenemos que darle la importancia que reviste, es decir, prepararnos miércoles, viernes, las reuniones devocionales, oraciones en nuestra casa para llegar al momento sublime. Hacíamos la comparación de que un joven no puede estar inscrito en la universidad y brincarse al acto más importante de su vida profesional, que sería la coronación o el día de la graduación. Tampoco nosotros podemos dejar esto de decir, me bautizo y voy nada más, participo la cena y me voy, participo la cena y me voy, porque es lo más importante. Por eso, si es importante, hay que darle la importancia de vida, si es que lo consideramos así. Pero si decimos, es lo único necesario, entonces sí, vamos a ir nada más a la cena y nos vamos a ir. Y hacemos la pregunta, ¿creemos que es lo único necesario venir y participar nada más, sin tener una preparación espiritual previa a la participación? Por eso, en las congregaciones, no es porque esté establecido, sino por lógica, se empieza orando, se empieza cantando, se empieza a darle el mensaje, para que al momento de la comunión estemos empapados de lo que es lo espiritual. Equivocadamente muchas congregaciones mencionaron la semana pasada que con esto no se juega, esto no se toma como disciplina. El día del Señor debe haber comunión en la mañana y en la tarde. Si algunas congregaciones quitan la comunión en la tarde, haciendo el día del Señor un día ordinario, o lo sublime que tiene, mejor dicho, lo que es la cena del Señor. En su pensamiento dicen, vamos a disciplinar, hermanos, para que vengan en la mañana, pero esa no es parte de la disciplina. La cena no es una moneda de cambio, y tampoco es de que participamos temprano. Si les he platicado mi pasado mormón. En los mormones se inicia, allá dan pan, Bimbo y agua. En los mormones se inicia la cena, pero se cierra la puerta. Y los que llegan a esta de que no la puerta no participan. Y independientemente sabemos que no tiene relevancia lo que hacen, pero algunas congregaciones de la Iglesia de Cristo han adoptado cuestiones de grupos sectarios y de grupos denominacionales, llevarlos a lo que es la iglesia santa y pura que debe ser la iglesia de Cristo. Así que debemos considerar que para tener una actividad debemos ser miembros, y la membresía es por la comunión, la ofrenda de reuniones. Y mencionaba la semana pasada, yo pertenezco a una familia, yo tengo una casa. No puedo ir a la casa de mi hermano Mauricio a la hora que yo quiera, ni puedo tomar su baño porque no es mi casa, no me corresponde a mí. No soy miembro de esa casa, aunque viva en el Ejido del Cambio, que ambos seamos del Ejido del Cambio. Tenemos que respetar también. También en la Iglesia de Cristo es la membresía, también tiene que ser respetada. Este acto, hermanos, de la comunión es un acto importante, que el hecho de no hacerlo es pecado. El hecho de no ofrendar es pecado de acuerdo a la Biblia. La ofrenda, que son tres cosas muy importantísimas, que es una bendición, que es un mandamiento y que es un acto de adoración. Si no se hace, si no se participa, se está en pecado continuamente, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi concepto ni a mi punto de vista. Se tiene que participar de la cena,
sí se tiene que participar. Es un mandamiento, una obligación para Dios. Pero si ando en pecado, la Biblia no menciona que andemos en pecado. La Biblia menciona que tenemos que discernir. Es decir, ¿dónde vas a participar? Donde te congregas, donde eres miembro, ahí vas a participar de la cena del Señor. No en un lugar ni a otro. La idea de Efesios 4:16 nos da una idea tomada de ahí, como que si lo hubiésemos sacado de la carta a los Corintios y la trasladamos a Efesios, siendo el mismo escritor que es el apóstol Pablo. Yo tengo mis miembros, todos mis miembros, funcionales hasta ahorita, gracias a Dios, al menos los que veo, no sé si por dentro o no, pero los que veo sí. Pero yo no le puedo decir, salvo una invitación al hermano aquí presente, que me preste su mano. Salvo una invitación, hermano, no alcanzo, aquí ráscame acá. Pero ese miembro, un miembro de él, no puede, no debe, está prohibido moralmente y de todo tipo intervenir en mi cuerpo, salvo una invitación. Todos mis miembros son para mi funcionalidad y los miembros de él son para su funcionalidad. Él no puede meter mano en su cuerpo, en mi cuerpo, cuando quiera. Yo no puedo meter la mano en una mujer cuando quiera. También en la iglesia de Cristo también. Para tener una actividad propia aquí, tiene que pertenecer a la congregación. Tiene que tener la membresía de la congregación. Si no se tiene la membresía de la congregación, ¿cómo se obtiene? Por la comunión, por la ofrenda. Si no se tiene, es un hermano que puede ser invitado solamente a una actividad, pero no tiene una actividad propia, porque dice la Biblia, actividad propia de cada miembro. ¿Cómo se obtiene la membresía local? ¿Cómo se obtiene? Y ya como vimos cómo se obtiene, así es como debe de funcionar. Y Pablo aquí nos menciona en la escritura que tenemos que tener una actividad cada uno de nosotros. Si la membresía local no sirviera, la semana pasada les decía, busquen una palabrita, bypasseo, lo que significa en la RAE, en la Real Academia Española. Si la membresía no fuera importante, la membresía local, si yo estaría exagerando, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 36, no diría, aquí está aquella mujer de avanzada edad, Ana la profetisa de la tribu de, no diría ahí, no diría de qué tribu pertenece para qué. Si la membresía local no tuviera importancia, en Lucas no diría que era de la tribu de Aser. No diría que Jesucristo es de la tribu de Judá. ¿Para qué? Si no tiene función la membresía local. Claro que tiene, porque es lo que nos identifica. Mencionaba el hermano, a veces nos tomamos hermanos, ¿de qué congregación es? Congregación X, congregación aquella. Nos identifica. Y el día que lleguemos allá, nuestro estandarte como las tribus tiene que ser representado así. Entonces la Biblia tendríamos que quitarle ahí. Estaba Ana la profetisa sirviendo a pesar de su avanzada edad, pero era del cuerpo de Cristo, era del pueblo de Dios, sin mencionar de qué tribu era. Pero el hecho de que lo mencione la Biblia, de la tribu de Aser, como Pablo de la tribu de Benjamín, como Jesús de la tribu de Judá, nos da la importancia de la membresía que tenemos que tener. Porque ¿dónde voy a trabajar yo? A la familia que pertenezco. ¿Dónde voy a aportar yo mi dinero aquí en el cambio? En mi casa. ¿Dónde voy a trabajar? En mi casa. ¿Dónde voy a comer? En mi casa. Aunque viva en el cambio, no puedo ir con el hermano a aportar dinero y exigir allá, aunque viva en el cambio. También cada uno debe de hacer la actividad donde uno pertenece y eso nos identifica. Hoy lo que nos identifica es el apellido. Es lo que nos identifica. No estoy mencionando que la iglesia de apellido, no lo estoy mencionando. Estoy mencionando que lo que nos identifica a cada uno aquí es el apellido. Debemos de considerar, punto número 2, debemos de considerar que cada miembro tiene una actividad propia, hermanos. Cada miembro debe de tener una actividad propia, la que sea, pero todos debemos tener una actividad dentro del cuerpo de Cristo. Actividad como en un cuerpo humano, la analogía, aunque aquí es lo espiritual, y cada uno debe de hacer algo dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos miembros y todos nuestros miembros hacen alguna función. Todos hacen una función. Yo le preguntaba a un doctor que estaba ahí, una vez le pregunté a un doctor, le dije, oye, ¿y el apéndice para qué sirve? Dice, bueno, realmente no se ha encontrado una función específica, aunque últimamente han dicho que sirve para lo linfático, no entiendo muy bien de medicina.
pero realmente no hay una función específica. Bueno, y luego se lo quitan, pues no pasa nada, pero dejan, no pasa nada. Pero sí da lata, ¿verdad? Hablando coloquialmente, sí te llega a sentirse mal y se te revienta, pues pasan situaciones más complicadas. Yo me quedaba pensando, eso pasó hace como 20 años. Bueno, entonces Dios, ¿para qué nos daría el apéndice? Si no funciona, ¿para qué? Pero todo tiene un propósito. Cuando uno entiende la Biblia, dice, bueno, es que lo que pasa es que yo puedo ser apéndice en la iglesia, es decir, que no sirvo para nada, aunque esté dentro del cuerpo de la iglesia, puedo ser yo un apéndice dentro del miembro. Yo, en vez de ser humano, puedo ser eso. Si es que, aunque esté dentro del cuerpo, pero si salgo o entro, es la misma. Así como me decía el doctor, si te lo quitan, vives normal. Si lo tienes que estar pensando en no comer esto, no comer aquello, tampoco lo otro, ¿verdad? Pues tenemos que tener una buena alimentación, depende del cariño que nos tengamos. Pero no lo entendí por mucho tiempo. ¿De qué sirve, pues? Hasta que uno abre la Biblia y dice, pues es que Dios nos presenta a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, una analogía de lo que somos nosotros, para que yo, en la apéndice que está al lado derecho, es que no estoy equivocado, ¿sí? Al lado derecho, bueno, porque siempre le pegan uno del lado. Si te duele es que ya. Sí. Bueno, para que yo no sea apéndice. Si soy apéndice, entonces me pueden quitar o puedo estar ahí y no pasa nada. Pero todos tenemos una actividad. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? En la mañana el hermano Jesús da una clase muy buena y él mencionaba un punto donde el diablo, que siguiendo la obediencia a la asignatura que se le dio, él decía que Satanás, él no quiere que los que estemos mal dentro de la iglesia nos vayamos. O sea, quiere que estemos aquí para echar a perder a los demás. ¿Qué pasa si yo soy pie en la congregación, pero por mi pecado, hablando espiritualmente, me he enfermado? Un pie físico, que ahora le pasó hace 15 días a un hermano de aquí que se encajó un clavo. Obviamente fue eso y se puso inmediatamente la vacuna del terror. Pero ¿qué hubiese pasado si yo soy miembro, soy pie, me enfermo, me gangreno, me gangreno? ¿Qué tengo que hacer yo como cuerpo? Obviamente no lo voy a dejar ahí. Tengo que extirparlo, tengo que sacarlo. ¿Por qué se enferma? ¿Por qué se echó a perder ese miembro? Porque algo le pasó, alguna toxina o algo, y se empezó a echar a perder. Cuando un miembro se desvía, cuando el pecado cometido continuamente no es reconocido y no nos arrepentimos, es cuando se forma un miembro que está enfermo y que puede en un determinado momento enfermar a todo el cuerpo. Por eso a veces se tienen que tomar decisiones tajantes dentro de la iglesia para protección de los demás miembros del cuerpo de Cristo. También hay miembros en la iglesia, como hay miembros en nuestro cuerpo que están muertos, que no funcionan, aunque estén ahí anexados. Yo conocí a un maestro albañil de aquel barrio, no le sé su nombre, ni su apellido, ni su apodo, en inglés, le decían el rabbit, en inglés. Ya saben quién es. Ese albañil tenía este dedo quebrado, no lo movía. No sé si algunos lo conocieron, ¿verdad? Cuando agarraba la cuchara, sí. Cuando él agarraba la cuchara, tenía este dedo así hacia arriba. Y uno decía, bueno, ¿y qué? ¿Qué es? No, pues no hace nada. ¿Por qué no te lo atendiste? No, pues me iba a doler, me iban a entablar, mejor así lo dejé. Así puede pasar cuando uno está en pecado y no quiere uno la disciplina de Dios, pero uno está anexado al cuerpo, pero está muerto espiritualmente. Está sin función, está sin actividad. Aunque esté yo aparentemente vivo, porque él tenía el dedo, tenía chuequillo ahí, pero tenía buen color, tenía circulación, pues ahí estaba, aunque no le servía para nada, pero ahí estaba. Puede ser también que un miembro que yo llegue a estar en esa condición, y luego no poder realizar la actividad propia que yo tengo. Bueno, para esto tiene que ser cada uno su actividad, uno solo. La actividad propia es decir, no hacer la actividad de lo que uno no es. Tenemos que entender
por eso dice la Biblia, actividad propia de cada uno. Actividad propia de cada uno. En la analogía corporal, en la analogía del cuerpo, al menos hay un miembro que son dos, que puede ser de ayuda a todo el cuerpo. Solamente ayuda, que son las manos. Hay hermanos que pueden ayudar a otro hermano, solamente ayudar a otro hermano, pero no pueden hacer la función de otro hermano. Nada más lo pueden ayudar, hablando espiritualmente. Mis manos pueden ayudar a mi ojo, a limpiar, a secarse, pero mis manos no tienen lagrimales, así que yo no puedo llorar por mis manos. Mis manos pueden ayudar a la nariz, pero mis manos no tienen el sentido del olfato, no puedo respirar por ahí. Mis manos pueden ayudar a la boca también, pero no pueden hacer la función de la boca, aunque las señas a veces sí nos entendemos y a veces es mejor, pero la función de la boca tiene que ser reservada y preservada. Mis manos pueden ayudar a los pies, es decir, hay miembros en nuestro cuerpo como las manos que pueden ser de ayuda. Así también hay miembros en la congregación que pueden ayudar a otra actividad de otro hermano, pero no la pueden hacer como lo que la actividad propia se le ha dado a cada quien. Tiene que haber un respeto de actividades propias de cada uno. Si yo soy ojo, entonces el que es oído no me puede decir, es que esto es lo que estoy viendo. Si tú no ves, tú estás oyendo, pero no ves. También lo que es la boca no puede decir, o no puede decirme a mí, es que estoy viendo aquello. No, tú eres boca, tú nada más hablas. Hay que respetar la función de cada uno, no entrometerse en las funciones de cada uno, porque así nos ha mencionado la Escritura. Salvo que seamos manos, es decir, que ayudemos, pero solamente vamos a ayudar a los hermanos, o solamente vamos a hacer de un empujón, de una ayuda, pero la función la podemos hacer. Yo siempre le he dicho al hermano Mauricio, digo, yo no puedo hacer lo que tú haces, yo no sé exhortar, porque yo no tengo palabras, no tengo paciencia, no tengo muchas cosas que tú tienes. Yo respeto tu función y la admiro, porque para mí dentro del cuerpo de Cristo lo que Él hace es lo más complicado, lo más difícil, tener que exhortar, tener que animar, tener que organizar y siempre escuchar que algo falló, que algo estuvo mal y aparte seguir en Él esa función, pues es de admirarse. Yo nomás puedo hacer una función y nada más, pero tiene que haber un respeto, así como la hay en mi cuerpo, en el cuerpo de cada uno. Tenemos que respetar la actividad propia de cada uno y no querer obligar a la boca a que vea. ¿Cómo voy a obligar a la boca a que vea? Si la boca nada más habla y come y a veces respira, ayuda a la nariz. Pero no puedo obligar al ojo a que ¿cómo no oliste? ¿No te diste cuenta que había algo ahí? Y ¿cómo no me dijiste tu ojo? Porque el ojo no tiene el sentido del olfato. Entonces tenemos que respetar la actividad propia de cada uno. Esperamos que luego se lleve a cabo el estudio que se está preparando por ahí para los miércoles, para saber qué actividad tenemos cada uno, qué don tenemos cada uno y ponernos a trabajar. Pero de acuerdo a lo que menciona la Biblia, hermanos, aquí se tiene que respetar. ¿Qué pasa si no se respetaría? Entonces no hay ayuda mutua, entonces no hay crecimiento, entonces Dios no hay bendición para nosotros. Por eso tenemos que respetar la actividad propia de cada uno y no andar entrometiéndose en solamente para ayuda solamente. Estamos viendo pues la actividad propia de cada uno y que debe de ser conforme a las. Debemos considerar también que la actividad es para ayuda mutua. Es lo que dice el versículo 16, que de hecho todo esto casi fue el preámbulo para llegar a lo escrito textual, que dice que de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. La actividad es para ayuda de cada uno de nosotros. No es para algo personal, sino es para una ayuda mutua. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo cargo, tú cargas al mismo tiempo. Pero nos vamos ayudando mutuamente, porque esto no es de uno solo, esto es de una membresía, esto es de miembros, esto es de hermanos, que tenemos que ayudarnos. Caso contrario cuando nos metemos el pie, caso contrario cuando nos hacemos tropezar, caso contrario cuando hablamos entre nosotros, caso contrario cuando murmuramos. Tenemos que ayudarnos, pero a veces la ayuda implica que yo tengo que sujetarte para que venga el doctor y te ponga una inyección. A veces la ayuda no es tan como uno quisiera. Porque cuando decimos ayuda mutuamente, empezamos, bueno, pues de la ofrenda, pues a mí denme o yo quiero. De ese tipo de ayuda no. Ayudas espirituales, hermanos, que incluyen obviamente
la disciplina, la sumisión a Dios, a la palabra de Dios, en ese tipo de ayudas. Es un error, aunque se ha usado también en la iglesia de Cristo. Todos los mensajes están bonitos y todos los mensajes son grandes, todos los mensajes son buenos. Y siempre, qué bonito mensaje, hermano, qué bien predicó. Aunque haya habido errores, y uno tiene como por costumbre decirle, no, hermano, su predicación fue lo máximo. Cuando no estamos ayudando a quien realmente predicó y se equivocó, no lo estamos ayudando, porque lo estamos poniendo en un lugar que no le corresponde y que no es. No tenemos nada que decir, gracias a Dios. No es necesario alabar al predicador, no es necesario levantar al predicador, no es necesario. ¿Dónde está escrito que tenemos que hacerlo? Hay que darle la gloria y la honra a Dios, pero a veces nosotros, en vez de ayudar, echamos a perder a alguien o también, caso contrario, algún hermano se preparó muy bien, aunque bueno, cuando nos han dicho así esas cosas, como que ya no las sabemos. A mí me han dicho varias cosas, o muchas cosas. Una vez me dijo un hermano en una reunión que se tuvo, no voy a decir si congregacional, digo ¿cómo se llama cuando juntamos varias iglesias? Confraternidad, o de jóvenes, no voy a decir de cuál, pero un hermano me dijo, hermano, qué pésimo predicaste, hermano. Así con esas palabras o más así. No, pues bueno, eso fue lo que Dios me dio. No me sentí mal, no me sentí bien. Y bueno, es su punto de vista. Tampoco me dio un bajón, tampoco me dio un levantón. Bueno, que al menos me gusta la sinceridad. Pero alabar a alguien, hermanos, a veces es no ayudar. Y la actividad propia de cada quien es para ayuda mutua. Es decir, yo oigo que si ha dicho algo equivocado y voy a levantar al que dijo algo equivocado, lo estoy ayudando. Estoy ayudando al cuerpo de Cristo. Es decir, yo tengo un torito en mi pie y la mano me lo puede quitar y digo, no se lo quites, que se vaya lastimando. Entonces no hay cariño, no hay amor, si es que ya discernimos lo que es el cuerpo del Señor. Si no discernimos el cuerpo del Señor, no nos va a importar lastimarlo, herirlo y que vaya en picada y que vaya batallando el cuerpo de la iglesia. Pero si lo amamos y hemos entendido lo que es discernir el cuerpo del Señor, va a haber una ayuda mutua. Porque ¿qué situación sería que tenga yo que rascarme donde yo pueda y la mano no quiera? Tengo que buscar una pared o algo cuando la mano me puede ayudar. Así que la ayuda es mutua, es para la actividad propia, es para ayuda mutua. Debemos considerar que la actividad propia es para la unidad que dice la Biblia aquí, de que en todo el cuerpo bien concertado, la palabra concertado es bien coordinado, todo el cuerpo bien coordinado, dice aquí el versículo, y unido entre sí por todas las coyunturas. La actividad propia es para la unidad, para que haya coordinación. ¿Cómo lo miraríamos que el pie derecho gane con un lado y que el pie izquierdo gane con otro lado? ¿O cómo miraríamos que la mano esté acá con alegría, pues, y la otra mano esté así? Tiene que haber una coordinación, tanto en pensamiento como en hecho. Ahora tenemos la cabeza, que es Jesucristo. ¿Cuál es la coordinación? Es obedecer lo que dice la cabeza, que es Cristo, y que haya unidad en las coyunturas, de modo que podamos ser flexibles también, de modo que podamos ayudarnos y de modo que podamos llegar a esa unidad que pide la palabra de Dios, que pide Dios, que exige Dios, que demanda Dios. Porque dice la Escritura que mi Padre y yo uno somos, y hay una unidad perfecta, y esa es la unidad que Cristo pide para su cuerpo. Tenemos que llegar a practicarla y que sea bien concertada, que lo que manda la cabeza, que es Cristo, haya una coordinación entre todos sus miembros para la obediencia, y que no cada quien vaya para un lado y vaya para otro, porque no estamos sueltos, porque no somos miembros sueltos, somos miembros de un cuerpo, y ese cuerpo va a ir con Jesús. De acuerdo a lo que dice la carta a los Corintios, la segunda carta, cuando dice Pablo, para presentaros como una esposa virgen, presenta al cuerpo de Cristo como una esposa virgen. Y si yo me desuno, si yo me desligo del cuerpo, obviamente no me va a presentar a mí solo. No dice, voy a presentar al cuerpo y a unos miembros que andan alejados. No, es todo el cuerpo el que va a presentar. Y todos tenemos que haber una coordinación de aquí, de acuerdo tomado este texto. Y
estar coordinados en lo que Jesús, que es la cabeza, nos está indicando. Y no hacer lo que uno quiere. La mano no hace lo que quiere. Mis ojos no hacen lo que quieren. Hay una actividad cerebral, que les digo, no sé de medicina, ¿va? Uno tiene que a veces investigar cosas ahí que uno no entiende, pero como están ahí y que son funcionales, hay unas cosas que no entiende uno y las dice uno y se entienden bien. Ya luego uno lo va uno entendiendo poco a poco. Hay actividad, por eso cuando dicen que hay muerte cerebral, porque no hay actividad en el cerebro. Hay una actividad por medio de cuestiones eléctricas, por decirlo así, impulsos que el cerebro manda a la mano a hacer esto. Y Jesús, que es la cabeza y que no está muerto para nada porque ha resucitado, nos manda a nosotros que hagamos una actividad. Y aquí todos tenemos que haber una obediencia. De modo que debemos considerar que la actividad propia es para que Dios dé crecimiento, lo que dice el último, para que reciba su crecimiento, para ir edificándose en amor. Cada miembro debe de hacer una actividad. El que no tiene actividad o el que no quiere hacer actividad es como aquella persona que tiene un miembro de su cuerpo sin función, sin actividad, que aunque lo tenga adherido, pero no le funciona en absoluto. Yo tengo que hacer una actividad, cualquier actividad que me toque, cualquier actividad que me corresponda. Si tengo que servir el día de las reuniones que hacemos, del ágape, esa es mi actividad. Si tengo que hacer aseo, esa es mi actividad. Si veo un papel, mi actividad es recogerlo. Si tengo que limpiar, tengo que hacer una actividad. No necesariamente tengo que predicar, no necesariamente tengo que evangelizar, no necesariamente tengo que cantar. Esas son otras actividades, pero que todas son importantes y que todas son para crecimiento del cuerpo. Todas son importantes. A veces ponemos con más importancia a esta de predicar la palabra, pero es una gran responsabilidad predicar la palabra. Pero la actividad de cada uno es igual importante, porque aquí no hay distinción de que, aquí nomás dice de que cada actividad es para crecimiento. No dice esta es mejor, esta es aquella, esta si quieres no la hagas. Todas las actividades son importantes y todas merecen un reconocimiento del cuerpo de nosotros, así como nosotros reconocemos las actividades de nuestros hijos. Obviamente cuando son niños no vamos a dar una actividad pesada. También en la iglesia, si nosotros somos niños espirituales, el Señor que nos conoce no nos va a dar una actividad la cual no podamos, pero solamente le corresponde a Él. Pero es para el crecimiento que da Dios. Y si yo no tengo actividad porque no tengo la membresía, o porque no tengo la actividad, o porque no hago nada, entonces soy un miembro, estoy inactivo, puede ser un miembro muerto espiritualmente. Todos los miembros nos sujetamos. Cuando nos sujetamos a esto, hermanos, a la obediencia a la palabra de Dios, entonces recibimos crecimiento para ir edificándonos en amor. Qué maravilloso este versículo que nos menciona la Escritura, que tenemos que ir creciendo para que vayamos, para que tenemos que haber una unidad. Esa unidad, y nos vamos hacia atrás, esa unidad es por la actividad propia de cada quien. La actividad propia de cada quien es por la membresía. Todo inicia, todo tiene un origen y todo tiene un propósito. El propósito es para que Dios nos dé el crecimiento e ir edificándonos en amor. Y eso es algo maravilloso que Dios nos da, que Dios nos concede para cada uno de nosotros. Esperamos que esto sea de beneficio, hermanos, y si se sigue con esta línea, y todavía hay algunas cuestiones que manejar, entonces ya los hermanos me dirán para seguir con esta misma asignatura. Dios los bendiga a todos. Amén.